Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que de verdad nos afecta a todos, las teorías psicológicas que están detrás de cómo aprendemos. Vamos a darle una vuelta a las bases de la educación moderna para preguntarnos si los modelos que damos por sentados son realmente universales o si en realidad esconden una historia bastante más compleja. Y esta es precisamente la pregunta del millón, la que va a guiar todo nuestro análisis. Esas ideas sobre cómo funciona el aprendizaje que muchas veces ni nos cuestionamos, ¿de verdad sirven para cualquier persona en cualquier cultura y en cualquier momento? Venga, vamos a verlo. Bueno, pues todo arranca más o menos aquí, con el conductismo. La idea, para que nos entendamos, es que aprender es básicamente un cambio que se puede ver en el comportamiento, una simple respuesta a un estímulo. Después, el foco cambió. Ya no mirábamos tanto fuera, sino que empezamos a mirar hacia adentro, hacia la mente. El cognitivismo nos vino a decir que aprender no es solo reaccionar, es algo más, es procesar información, es construir esquemas mentales. Y ya para rematar, llegaron el constructivismo y las teorías socioculturales, que parecían la pieza final del puzzle. Nos dijeron que construimos el conocimiento de forma activa, interactuando con los demás y con nuestro entorno. Estas tres grandes corrientes, digamos, son el ABC de cómo entendemos hoy el aprendizaje. Así que con esto entramos en lo que se consideran las teorías clásicas, el sentido común de la pedagogía actual. Pero, ojo, es súper importante recordar una cosa. Surgieron casi todas en Europa y en Norteamérica, y desde ahí se exportaron al resto del mundo como el estándar de cómo se tiene que enseñar. B.F. Skinner, el gran nombre del conductismo, nos dejó esta frase tan potente. El aprendizaje, visto así, se reduce a estímulos, respuestas y premios o castigos. Si lo miramos con un poco de distancia, este modelo encajaba como un guante en la lógica industrial, ¿verdad? Se necesitaban personas predecibles, eficientes y sobre todo adaptadas al sistema. Y aquí tenemos a Jean Piaget, que la verdad supuso un avance brutal. Con él, quien aprende deja de ser un mero receptor pasivo. Ahora bien, su teoría, aunque se centraba en cómo construimos el conocimiento por dentro, seguía teniendo esa pretensión de ser universal. Sus famosas etapas del desarrollo se presentaron como válidas para cualquier niño en cualquier rincón del planeta. Pero, ¿y si toda esta construcción teórica, que parece tan sólida, se dejó algo fundamental por el camino? Aquí es donde la cosa se pone interesante de verdad. Esta es la pregunta clave. Si estas teorías nacieron en lugares y momentos muy concretos, ¿qué pasó con todas las demás formas de saber, de aprender y de enseñar que existían y existen en el resto del mundo? ¿Simplemente no contaban o es que fueron invalidadas a propósito? Para entender esto, hay que hablar de un concepto del pensador Aníbal Quijano que es absolutamente clave: la colonialidad del saber. Lo que él sostiene es que, aunque el colonialismo político como tal terminó, la jerarquía del conocimiento siguió vivita y coleando, o sea, una estructura de poder que decide qué es ciencia y qué es folclore o saber primitivo. Y el efecto de esto en la educación es tremendo. Las teorías occidentales no se presentaron como una forma más de entender el aprendizaje, sino como la única forma válida. Y claro, esto dejó en la sombra saberes comunitarios, orales, indígenas, y convirtió el aula en un lugar donde se repetía esa misma jerarquía. Pero bueno, frente a esta visión dominante, empezaron a surgir voces muy críticas, especialmente desde América Latina, que proponían una manera radicalmente distinta de ver la educación y el conocimiento. Y esta es, posiblemente, una de las ideas más revolucionarias de la pedagogía del siglo XX. Paulo Freire lo rompe todo. Acaba con esa idea de que la educación es pasar información de un experto a un novato. Para él es un diálogo que nos transforma, un diálogo con la realidad. Aprender no es adaptarse, es tomar conciencia para poder transformar. Esta tabla lo explica de maravilla. Por un lado está lo que Freire llamaba la educación bancaria, donde el estudiante es como una hucha vacía que hay que llenar de datos para que se adapte. Y por otro, la educación dialógica, que lo que busca es la conciencia crítica y que convierte a la persona en protagonista de su propia historia, capaz de cambiar las cosas. Vale, entonces, ¿cuál es la alternativa? Pues Boaventura de Sousa Santos nos da una pista genial: una ecología de saberes. La idea no es negar la ciencia, para nada. Es reconocer que hay muchísimas formas de conocimiento que son igual de legítimas. El saber de una comunidad, las tradiciones orales, las cosmovisiones indígenas, todo eso tiene un valor inmenso, igual que el conocimiento que sale de un laboratorio. Por lo tanto, el objetivo no es simplemente coger a Skinner o a Piaget y tirarlos a la basura. No, el punto clave es otro. Es poner sus teorías a dialogar, de tú a tú, con otras formas de entender el mundo y el aprendizaje. ¿Y esto en la práctica cómo se come? Pues podríamos resumirlo en 4 pasos. Primero, darnos cuenta de que ninguna teoría es neutral, que siempre responde a un contexto. Segundo, analizar de dónde viene cada idea.
Tercero, abrir de verdad las puertas a los saberes locales. Y cuarto, que es lo más importante, asegurarse de que el diálogo entre todos estos saberes sea de igual a igual. Y este es el gran resumen de toda esta perspectiva. Las teorías clásicas son herramientas, y son muy valiosas. El conductismo nos da método. El cognitivismo nos ayuda a entender cómo pensamos. Pero son incompletas. Hay que ponerlas en su contexto, darles un nuevo significado y sobre todo ponerlas a conversar con el resto del mundo. Y todo esto nos lleva a la elección final. Una elección que no es solo sobre qué método usar en clase, es una elección profundamente política y ética sobre para qué sirve, en el fondo, la educación. Al final del día, estas dos maneras de ver la psicología del aprendizaje buscan crear dos tipos de personas completamente distintos. Por un lado, un sujeto adaptado que encaja en el sistema sin más. Para él, aprender es una forma de que todo siga igual. Y por otro, un sujeto transformador que analiza su realidad y quiere cambiarla. Para él, aprender es liberarse. Así que terminamos con la pregunta que lo resume todo, la que define el porqué de cualquier acto educativo. ¿Para qué educamos? La respuesta, como hemos visto, no está en una única teoría, sino en el compromiso crítico de toda la gente que enseña, que aprende y que construye el conocimiento día a día.